Buen día, compañeros, buen día, profesor. El día de hoy mi grupo y yo hablaremos acerca de inducción electromagnética, ferromagnetismo y ferroelectricidad. El grupo está conformado por Jaime Eduardo Mariño, Adriana Libey, Jennifer Tatiana, Carlos Stevenson y Alexander Niño. A continuación, mi compañera les hablará acerca de la ley de Faraday. Bueno, la ley de inducción de Faraday sirve para calcular las fuerzas electromotriz inducidas en un circuito cerrado a partir de una variación de flujo magnético. Se necesitan definir los siguientes términos para entender un poco más del tema. Siguiente. La inducción electromagnética consiste en inducir corriente eléctrica en un circuito a partir de una variación de flujo magnético. Es la variación de flujo magnético que induce una diferencia de potencial o fuerza electromotriz denominada FEM, lo que permite que circule corriente eléctrica en el circuito. La inducción electromagnética consiste en inducir corriente eléctrica en un circuito cuya corriente es generada por una diferencia de potencial, y esta diferencia de potencial se induce gracias a una variación de flujo magnético. Siguiente. El flujo magnético es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie de área A. Esta superficie de área A puede tener cualquier forma. Y pues las líneas que vemos en la imagen es como el flujo de campo magnético va pues atravesando la superficie. Siguiente. El flujo magnético se calcula así. Es el producto de B por A por el coseno de teta. Entonces, teta es el ángulo que forma el vector normal de esa superficie, que es atravesada con el vector B del campo magnético, como se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Entonces, a partir del flujo magnético se puede aplicar la ley de Faraday para calcular la fuerza electromotriz inducida. Y para esto existen tres casos en los que puede ocurrir el fenómeno de inducción electromagnética. Bueno, el caso 1. Entonces, cambia el campo magnético al transcurrir el tiempo, pero no cambia el ángulo θ y el área superficial. Entonces, se tiene una espira que en un instante inicial está siendo atravesada por un flujo de campo magnético. Y al transcurrir el tiempo, esas líneas de campo magnético aumentan. Esa variación de flujo magnético hace que genere una corriente circulante en la segunda espira. También se puede presentar en sentido contrario cuando las líneas de campo magnético disminuyen. Entonces, está la espira rectangular ahí, pero pues ya sabemos que puede tener cualquier forma. Entonces, siguiente. Entonces, el caso 2. Cambia el área superficial al transcurrir el tiempo, pero el campo magnético y el ángulo θ no cambia. Entonces, se tiene un circuito cerrado con 3 alambres y una barra móvil, que es pues la de color verde que se ve ahí. En el área encerrada de ese circuito pasan líneas de campo magnético. El símbolo X significa que las líneas están entrando. Al transcurrir el tiempo, la barra se mueve, habrá mayor área superficial y por ende podrán ingresar más líneas de campo magnético. Cuando eso sucede, hay una variación de campo magnético y por ello en ese circuito se estaría induciendo corriente. Este caso se conoce como fuerza electromotriz del movimiento y también se puede presentar en el caso contrario, donde el área encerrada se puede volver más pequeña conforme el tiempo pasa. Siguiente, por favor. Entonces, el caso 3, tenemos que cambia el ángulo θ para el campo magnético y el área superficial no cambia. Entonces, se tiene una espira que está girando a través de ella y pasan líneas de campo magnético, las cuales son cortantes. Entonces, el área no cambia y el flujo de campo magnético tampoco cambia. El que cambia aquí es el ángulo θ.
Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se calcula la FEM inducida por medio de la ley de Faraday? Entonces, según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz o FEM es directamente proporcional a la rapidez de cambio con respecto al tiempo del flujo magnético a través de la espira. Entonces tenemos que se calcula en voltios, D por el flujo de campo magnético se calcula en Weber y dt es el tiempo en segundos. Entonces esto sería la derivada del flujo de campo magnético respecto al tiempo. Entonces, el signo negativo indica que el sentido de la corriente inducida va en contra de la variación del flujo magnético. Entonces, ya. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente eléctrica inducida? Entonces, por medio de la ley de Ohm. Entonces, la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de un ejercicio en relación al caso 2 que explicaba la compañera para un aumento de área y mayor número de líneas de campo magnético. Entonces el ejercicio dice así. Una varilla conductora se desliza sin rozamiento a lo largo de dos alambres conductores paralelos separados a una distancia de 5 centímetros que cierran un circuito a través de una resistencia de 15 ohmios. Este circuito se encuentra en un campo magnético uniforme tal y como se muestra en la figura adjunta. Inicialmente la varilla se encuentra a una distancia de 10 centímetros de la resistencia y se calcula para el instante de 2 segundos la corriente que circula por ella en los siguientes casos. Entonces el caso es, el campo magnético es constante igual a 20 y la varilla se desplaza hacia la derecha con una velocidad de 4 metros por segundo. Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos, como decía el ejercicio, vemos el ejemplo de cómo está constituido pues la varilla cercana a la resistencia por una distancia y una longitud. Siguiente. Entonces, aquí vemos cómo se desplaza la varilla, dándonos a entender que se desplaza a una distancia x, donde para esa distancia ahora su distancia es d más x, y vemos también cómo se induce pues, la corriente al cabo de los 2 segundos. Siguiente. Entonces, aquí tenemos los datos, que son 5 centímetros, 10 centímetros, 20 por 10 a la menos 3, de 0.2 segundos de tiempo, 15 ohmios y una velocidad de 4 metros por segundo, donde se nos pide calcular la corriente. Como ya explicaba la compañera, la corriente se calcula dividiendo la fuerza electromotriz, perdón, sobre la resistencia. Siguiente. Entonces, para calcular esto, tenemos la fuerza electromotriz por medio de la ley de Faraday, que ya nos mostraba la compañera, que es menos la derivada del campo magnético sobre la derivada del tiempo, y para hallar la derivada del campo magnético, para hallar el campo magnético es B por A por el coseno de teta. Siguiente. Entonces, para el área, primero que nada, que es lo primero que se debe calcular, en el campo magnético, se obtiene que el área es 0.01 más x, que es la suma de d más x, donde d es 0.1 como nos muestran los datos, multiplicado por la longitud hacia arriba, que es de 0.05. Siguiente. Entonces, el área, para calcular el área, entonces, después de hacer la propiedad distributiva, nos queda que 5 por 10 a la menos 4 más 0.05x. Luego, eso se reemplaza en la fórmula y nos queda que b, que es 20 por 10 a la menos 3, multiplica al área, que es 5 por 10 a la menos 4, más 0.05x, donde, pues al hacer también la propiedad distributiva, nos da los valores de 10 a la menos 5 más 10 a la menos 5x. Siguiente. Entonces, al tener esta fórmula, ya reemplazamos en la otra ecuación, donde sacamos la derivada
de 10 a la menos 5 más 10 a la menos 5x sobre la derivada sobre el tiempo. Entonces se separa la derivada en dos, donde la primera derivada nos queda equivalente a cero, ya que no tiene pues valor de x y toda la constante, pues, la derivada de las constantes es cero. Y la siguiente nos queda menos 10 a la menos 5 de x sobre dt, donde vemos que x sobre dt se transforma en la velocidad. Entonces, esa velocidad la reemplazamos por 4 metros por segundo, como nos indican los datos, y al multiplicarla por menos 10 a la menos 5 nos daría menos 4 por 10 a la menos 5, que sería la velocidad en voltaje. Siguiente. Para esto ya se reemplaza simplemente en la corriente, donde la primera fórmula que necesitábamos, que nos queda 4 por 10 a la menos 5 voltios sobre 15 ohmios, lo que nos da un resultado de 2,67 por 10 a la menos 6 amperios. Gracias. Bueno, pues continuando con el ejercicio, ahora les explicaré la parte B, la cual dice que el campo magnético es constante e igual a 20 Tesla y como la orilla se mueve partiendo del reposo y se desplaza hacia la derecha con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Siguiente, por favor. Bueno, pues mediante la ley de Ohm, diremos que la intensidad va a ser igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia. Bueno, pues a partir de esto, mediante la ley de Faraday, pues determinaremos la fuerza electromotriz, pero pues antes de esto debemos determinar su flujo magnético. Bueno, pues ahora en esta parte diremos que el flujo magnético va a ser igual a B, el valor de B va a ser el valor que nos dan de 2 Tesla, y pues esto lo multiplicaremos por un área, lo cual nos va a dar 5 por un área que nos da 5 por 10 a la menos 3 más 0,05x. Ese x va a ser el desplazamiento que se da debido a la aceleración. Y pues esto nos daría un flujo magnético igual a 1 por 10 a la menos 4 más 1 por 10 a la menos 3x. Bueno, pues ahora reemplazando esto en nuestra ecuación de la ley de Faraday, pues tendremos que, el- que la fuerza electromotriz va a ser igual a la derivada del flujo magnético pues respecto al tiempo. Ahora bien, debido a que es un movimiento uniformemente acelerado, pues tendremos que nuestra derivada de la distancia respecto al tiempo, pues nos va a dar, nos va a dar un valor de la aceleración por el tiempo y pues ahora reemplazando estos valores tenemos una aceleración de 2 metros sobre segundo y pues al multiplicarlo por nuestro tiempo, el cual va a ser igual a 2 segundos, pues tendremos que nuestra fuerza electromotriz va a ser igual a menos 4 por 10 a la menos 3 voltios. Ahora, reemplazando esto en nuestra ecuación inicial, determinaremos la intensidad dividiendo nuestro valor de nuestra fuerza electromotriz entre la resistencia, la cual es de 150 ohmios, y pues nos da un valor total de 2,6 por 10 a la menos 5 amperios. Siguiente. Vale. Hablando un poco de ferroelectricidad, entendemos que es una propiedad de ciertos materiales que tienen una polarización espontánea que puede revertirse mediante la aplicación de un campo eléctrico externo. Siguiente. Bueno, esta fue descubierta por Velázquez en 1920
El término se usa por analogía a ferromagnetismo en el material que se exhibe en un momento magnético permanente. Ok, siguiente. Una de las características que tiene la ferroelectricidad es que los materiales muestran una polarización espontánea distinta de cero, incluso cuando el campo aplicado es cero. La característica de los ferroeléctricos es que la polarización espontánea puede ser revertida por un campo eléctrico fuerte aplicándolo en la dirección opuesta. La polarización depende pues no solo del campo eléctrico actual, sino también de su historia produciendo ciclos de histeresis. ¿Vale? Eh, Otra de las propiedades que tienen estos materiales pues, ferroeléctricos es que son aislantes, que a diferencia de los dialéctricos comunes, poseen constantes dialéctricas extremadamente altas. Se caracterizan por tener dos o más estados estables y metaestables de diferente polarización eléctrica en ausencia de un campo eléctrico externo. El ciclo de histeresis es un ciclo en el cual se muestra el efecto del campo eléctrico sobre la polarización y sobre la alineación de los dipolos. Y el área contenida dentro de dicho ciclo está relacionada con la energía necesaria para la polarización y así cambia de dirección, de una dirección a, a otra. Eh, Frente a pues, la ferroelectricidad frente a una temperatura, se comporta pues mediante, si está por encima de la temperatura, el comportamiento dieléctrico y el comportamiento ferroeléctrico se pierden. Es decir, que los dipolos se encuentran desordenados, sin dirección y sin sentido. Pero ya por debajo de dicha temperatura, el comportamiento eléctrico predomina frente al comportamiento térmico. Es decir, que los dipolos tienden a alinearse en la misma dirección y sentido en el que se ordena. Bueno, y como aplicaciones, pues en estas tenemos la fabricación de condensadores, detectores de infrarrojo y generación o detección de ultrasonidos. Bueno, pues ahora bien, el ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los elementos magnéticos de una muestra en la misma dirección y sentido. Un material ferromagnético es aquel que puede presentar ferromagnetismo. La interacción ferromagnética es la interacción magnética que hace que los polos magnéticos tiendan a disponerse en la misma dirección y sentido. Ha de extenderse por todo un sólido para alcanzar el ferromagnetismo. Los ferromagnetos están divididos en dominios magnéticos separados por superficies conocidas como paredes de Bloch. En cada uno de estos dominios, todos los momentos magnéticos están alineados. En las fronteras entre dominios hay cierta energía potencial. Para la formación de dominios está compensada por la ganancia de entropía. Al someter un material ferromagnético a un campo magnético intenso, los dominios tienden a alinear con este, de forma que aquellos dominios en los que los dipolos están orientados con el mismo sentido y dirección que el campo magnético inductor aumenta su tamaño. Este aumento de tamaño se explica por las características de las paredes de Bloch, que avanzan en dirección a los dominios cuya dirección de los dipolos no coincide, dando lugar a un monodominio. Al eliminar el campo, el dominio permanece durante cierto tiempo. Bueno, los materiales ferromagnéticos. Existe una serie de materiales cristalinos que presentan ferromagnetismo. El ferromagnetismo no es una propiedad que depende solo de la composición química de un material, sino que también depende de su estructura cristalina y la organización microscópica. El acero eléctrico, por ejemplo, es un material producido a escala industrial cuyas propiedades ferromagnéticas han sido optimizadas para hacer uso de ellas en aplicaciones donde se requiere el establecimiento de campos magnéticos de manera eficiente.
Sin embargo, también hay aleaciones ferromagnéticas de metal cuyos componentes no son ferromagnéticos, las cuales se llaman aleaciones Heusler. Por el contrario, pues también existen aleaciones no magnéticas como los tipos de aceros inoxidables. La propiedad más común de estos materiales ferromagnéticos es que es la histeresis como solución al campo magnético. La histeresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la generó. Cuando un material ferromagnético actúa en un campo magnético y finaliza la aplicación, el material no anula por completo el ferromagnetismo. Por el contrario, contiene cierto magnetismo residual. Las propiedades de los materiales ferromagnéticos son que tienen inducción magnética alta al utilizar un campo magnético, concentran líneas de campo magnético fácilmente y acumulan la densidad de flujo magnético elevada. Delimitan y dirigen campos magnéticos en trayectorias definidas. También ayuda a máquinas para que tengan una estabilidad de volumen razonable y menos costosas. Las características de los materiales ferromagnéticos son que al imantarse rápidamente, se imantan rápidamente en otros materiales. Tienen inducción magnética intrínseca máxima elevada. Tienen relación no lineal entre módulos de inducción magnética y campo magnético. Tienen variación de flujo debido al aumento del campo magnético, imantación mientras se suprime el campo magnético y pues que se oponen a inversiones de sentido una vez imantados. Los tipos de ferromagnéticos son los magnéticamente blandos o fáciles de imantar y desimantar, y pues son utilizados para transformadores, generadores y motores. Contienen ciclos de histeresis estrechos con fuerzas coercitivas para que logren una permeabilidad magnéticamente alta. Los magnéticamente duros o difíciles de imantar y desimantar son utilizados para hacer imanes permanentes y su ciclo de histeresis es ancho con fuerzas coercitivas altas, inducción magnética alta y se magnetizan con un campo intenso. Las aplicaciones de estos son en circuitos magnéticos. Los materiales ferromagnéticos son producidos como electroimanes, transformadores y núcleos. Están conformados por un bobinado alrededor de un núcleo magnético permeable y pues la bobina permite que la corriente pase e impulsa un campo magnético en el núcleo. Los efectos de temperatura en el ferromagnetismo. Entonces, los dipolos magnéticos tienen una desviación de alineamiento debido a la energía térmica. Y pues si esto aumenta, se logra que el material ferromagnético se convierta en paramagnético y ese fenómeno es el que se conoce como temperatura de Curie. Debajo de la temperatura de Curie, los dipolos atómicos se alinean de manera paralela en dominios magnéticos. Superando la temperatura de Curie, los dominios magnéticos cambian de alineamiento de forma aleatoria debido a un enfriamiento lento, anulando al momento magnético neto. Gracias.